Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. 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 Bueno, damos gracias al Señor, hermano, por permitirnos una noche más poder reunirnos, hermano, para poder compartir de su palabra. Hermano, Dios bendiga a mi esposa, Dios bendiga a mis hermanos que me acompañan en esta noche. Hermano, agradecemos al Señor porque Dios ha sido fiel. Amén. Queremos compartir un tema, la palabra de Dios en este día, hermano, que es lo más importante en nuestras vidas. Amén. Queremos compartir un tema, un mensaje, hermano, precioso de parte del Señor. Hermano, y antes de comenzar, vamos a, hermano, a orar al Señor sin antes poder bendecir a aquellos que están viendo, hermano, por medio de este medio, del Facebook, hermano, en vivo. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que, hermano, están viendo esta predicación. Hermano, Dios les guarde, les bendiga. Rogamos al Espíritu de Dios que, hermano, pueda bendecirles en esta noche, pueda enriquecerles sus vidas a través de lo que se va, hermano, a enseñar en esta noche. Amén. Que el Señor le bendiga. Queremos orar a Dios, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Papito, te pedimos perdón primeramente por todo lo malo, Dios mío, que hayamos hecho. Señor, si de alguna forma te hemos ofendido de hecho, de palabra, Señor, con nuestra actitud, Dios mío, te pedimos, Señor, que nos perdones. Señor, queremos en esta noche compartir de tu palabra, Dios mío, transmitir de tu evangelio. Señor amado, yo te ruego, Espíritu de Dios, que tú tomes mi vida en este día y puedas bendecir a través de mi vida, Dios mío, la vida de los que están oyendo, Dios mío, a través, Dios mío, de este medio y los que estamos en este lugar. Señor, ministra mi vida y ministranos a cada uno de nosotros. Señor, toma dominio y control de todo lo que se mueve en el aire. Dios mío, Señor, todo lo que, Dios mío, quiera hacer fuerza y todo lo que quiera oponerse, Dios mío, tu palabra en este momento, Dios mío, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Gracias. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Amén. Vamos, hermano, a comenzar porque ya son las 7:30 de la tarde más o menos. Hermano, quiero conversar con un tema, hermano, precioso. Hermano, el tema es el reino de Dios. ¿Qué es lo que es el reino de Dios? Vamos a aprender qué es lo que es el reino de Dios. Amén. Amén, porque a veces hablamos de algo, hermano, compartimos del reino, pero no entendemos, hermano, qué es lo que es el reino. Jesucristo en una oportunidad descendiendo del desierto, después de, hermano, haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la Biblia que Él descendió, hermano, en el poder del Espíritu. Y dijo, arrepentidos, ¿por qué? El reino de los cielos se ha acercado. Entonces Él trajo un reino. Amén. Entonces a veces nosotros hablamos del reino, publicamos del reino, pero ni nosotros mismos a veces entendemos qué es lo que es el reino. Entonces hoy día queremos aprender un poquito qué es lo que es el reino de Dios. Amén. Dice así. El reino de Dios. Mateo 6:10. Mateo 6:10. ¿Qué es lo que dice? A ver. Mateo 6:10. Dice. En el nombre del Señor Jesucristo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesucristo dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también. El reino de Dios no solamente se hace la voluntad, ¿dónde? En el cielo. Sino que también En la tierra. en la tierra. O sea, el reino de Dios no es solamente un reino celestial, sino que también, hermano, el reino de Dios se mueve en todo. Vamos a ir aprendiendo esas cosas. Dice, el gobierno de Dios. ¿Qué es un reino? ¿O qué es el reino? ¿O qué es un reino? El reino es una forma de gobierno donde la autoridad reside en un rey. Ese gobierno se extiende sobre todo territorio y toda persona. ¿Se entiende, verdad? Un reino es una forma de gobierno donde la autoridad reside o cae en un rey. Este gobierno se extiende sobre todos los territorios y personas que están bajo el dominio del rey. O sea, cuando yo digo que yo sirvo al Señor Jesucristo, cuando yo digo que yo sirvo al Rey del cielo, yo tengo que entender que yo estoy bajo ese gobierno de ese rey. Entonces vamos a entender, hermano, cómo yo tengo que moverme bajo el gobierno de ese rey. O sea, porque es fácil decir que Cristo es mi rey, que Él es mi Señor, que Él es mi Kyrios, como se dice en el griego, que Él es mi Kyrios, que Él es mi rey, que Él es mi amo, que Él es mi Señor. Pero hay un gobierno y cada gobierno tiene estatutos, tiene leyes, tiene mandamientos.
sea, todo gobierno o todo reino se rige bajo una orden, una ordenanza. Y no hay una excepción en el reino de Dios. Amén. ¿Entendemos? Un reino es una forma de gobierno donde toda la autoridad cae o reside en un rey. Este gobierno se extiende sobre todos los territorios y personas que está bajo el dominio de este rey. En los tiempos bíblicos, la mayoría de los pueblos eran gobernados por reyes. O sea, todos los pueblos que eran gobernados por reyes no se podían mover como ellos querían, ni como ellos pensaban, ni como ellos se les placía, sino que tenían que moverse bajo el gobierno o el diseño del rey que gobernaba sobre estos pueblos. Por eso las naciones se llamaban reinos. ¿Qué es el reino de Dios? Ahora vamos a entender qué es lo que es el reino de Dios. Dice, es el gobierno de Dios. Dios es la fuente de toda autoridad. ¿Qué es lo que es Dios? La fuente de toda autoridad. Dice, Él es el rey absoluto del universo, por derecho inherente. Él es el rey absoluto del universo por derecho inherente. Amén. Por ser su creador. Dice, dueño y sustentador. Él es el rey inherente de todo universo por ser su creador y su sustentador. ¿Quién es el que creó todo el universo? Dios. ¿Y quién lo sustenta? Dios. Entonces, por ende, Él es el Señor de todo y todo se mueve y se rige bajo el gobierno de Él. Amén. ¿Amén? Es que son temas muy importantes estos. Dice, Él es la autoridad suprema sobre todo cuanto existe. Él es la autoridad suprema sobre todo cuanto existe. ¿Qué es la autoridad suprema? Dios. Yo no soy dueño de nada, ni usted es dueño de nada. Sí. Él es la autoridad suprema de todo lo que existe. No es que hay un hombre que ahora dice que uno millonario que compró la luna no es de él. Hay uno que es dueño, el que la creó. Él la patentó porque él la creó. O sea, si usted construye algo y usted la patenta y nadie puede tomar eso porque es suyo, por ley. Entonces hay gente que no, es que creo que hay un dueño que compró, que él no es dueño, hay uno que la creó. Y él es el que la sustenta ese lugar y el que la creó por ende, él es dueño de él. ¿Se está entendiendo? Dice, por ser su creador, dueño y sustentador, Él es la autoridad suprema sobre todo cuanto existe, sobre lo visible y sobre lo invisible. Él es la autoridad suprema sobre lo visible, lo que usted está viendo, y sobre lo invisible. Todo lo que es invisible, lo que se mueve en el ámbito espiritual, Él también es dueño. Nada se puede mover y nada se puede ocurrir si Él no lo permite. ¿Y qué dirá Acab? ¿Y qué dirá los profetas de Acab para que Acab crea la mentira y saltó un espíritu y dijo, yo seré, ¿qué será? No, yo seré espíritu mentira, y que Dios lo envió. A 400 profetas, Dios lo envió, hermano, como espíritu de mentira a los profetas de Acab. Dice que Dios envió un espíritu malo de parte de Jehová para que atormentase ¿a quién? Saúl. Entonces todo lo mueve Dios. Los espíritus malos los mueve Dios, los espíritus de mentira los mueve Dios, los ángeles los mueve Dios, lo visible, lo invisible lo mueve Dios porque Él lo creó. Así es. Entonces usted ni yo movemos nada en esta tierra. Porque estamos bajo el gobierno de Dios, y estando bajo el gobierno de Dios todo lo mueve Él y todo lo hace Él, nada hacemos nosotros. Es que hoy día, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día lamentablemente muchos de nosotros, muchos hermanos, muchas hermanas, mucha gente pone la vista en los obispos, en los pastores, en los profetas, en los apóstoles. Creen que ellos son los dueños de los lugares y que ellos son los que sustentan. No. No, nosotros somos siervos o somos servidores por medio de Cristo, pero el dueño es otro. Oh, hermano, el profeta tiene poder, el apóstol tiene poder, el pastor no tiene ni nadie tiene, aquí el que sustenta todo eso es Dios, en la parte espiritual y visible lo hace Dios. O el pastor sanó a él. No, el pastor no sanó, el que lo hizo es Dios, porque él se mueve en la parte espiritual. Tenemos que ir entendiendo cuál es el gobierno del reino que servimos.
La Biblia dice que en una hoja Se mueve. de un árbol se mueve. Oiga, si hasta la hoja le pide permiso a Dios para moverse. Porque lo visible y lo visible y lo invisible lo mueve Dios. ¿Se entiende? Dice. Es el gobierno de Dios. Dios es la fuente de toda autoridad. Él es el rey absoluto del universo, por derecho inherente, por ser creador, dueño y sustentador. Él es la autoridad suprema sobre todo cuanto existe, sobre lo visible y sobre lo invisible, sobre la creación, los ángeles, la humanidad, la historia, las naciones y los sucesos futuros. Como es en la autoridad, un día Él juzgará a toda con justicia. Como Él es la autoridad de todo, Él un día juzgará ¿qué? Todo. Todo. Va a juzgarlo a usted, va a juzgar los ángeles. Dice que Él también juzgará a los ángeles son espíritus. También lo va a juzgar. Él va a juzgar a los ángeles, va a juzgar la vida nuestra. Todo lo va a juzgar Él. Con justicia, va a ser justo para poder determinar con nosotros lo que tenga que determinar. Por eso que la Biblia dice, no juzguéis nada antes de tiempo. Dice, Dios es el rey del universo, el rey eterno. Salmo 93. Salmo 93 dice, 1 y 2. Bueno es alabarte, oh Jehová. Perdón, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme está su trono desde entonces, tú eres eternamente. ¿Firme está? 97, 1 y 2. Ahí mismo. Dice, Jehová reina, regocíjase la tierra, alégrese las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son los cimientos de su trono. Dice, hay dos aspectos del gobierno de Dios. Hay dos aspectos del gobierno de Dios. ¿Cuáles son? El gobierno natural de Dios sobre la creación. El primero. El gobierno natural sobre la creación. Si hay que entender que Él tiene el control aún De la creación. de toda la creación. Todo se mueve si no es su voluntad. Dice, Dios ejerce el gobierno sobre el universo de un modo natural. Las galaxias, las constelaciones, las estrellas, los soles, los planetas, las tierras, las distintas especies de la fauna y de las floras, la vida biológica en todas variedades de células, la molécula, el átomo, etcétera. Todo, absolutamente todo está regido por Dios. Es increíble, ¿no? Tan poderoso que es nuestro Dios. Todo lo mueve Dios. Es que a veces caemos en una desesperación, en una angustia o en un desespero por cosas que no ocurren. No, pues si Dios tiene el control de todo. ¿Verdad? Entonces a veces estamos aquí, ¿qué hacemos, Señor? ¿Qué hago? No, tranquilo. Si Él tiene el gobierno sobre las moléculas, sobre los átomos, sobre los árboles, sobre los animales, sobre las estrellas, sobre la luna, el sol, todo. Él tiene el gobierno absolutamente de todo. Nada se le escapa. Es que a lo mejor Dios se olvidó. No, Dios no se olvida. Dios es paciente nomás. No es rápido como nosotros. Ajá. Pero lo que un día Dios comenzó, Yo lo termino. Dios lo va a perfeccionar. Lo que un día Dios hizo con nuestra vida, Él no se ha olvidado. Por lo que la Biblia dice en Hebreos 6:10, que Dios no es injusto. ¿Para qué? Para mentir. Para olvidar el trabajo de amor. O sea, Él no es injusto para olvidar. O sea, si yo he hecho cosas para Dios, si yo he vivido y he tratado de hacer cosas para poder agradar a Dios, para poder sustentar, para poder bendecir a alguien, Dios no es injusto, Él nunca se va a olvidar. Aunque no venga la respuesta al tiro, pero va a llegar. Oiga, que usted cree que Dios es injusto para olvidar que un día doblamos rodillas, que un día oramos, que un día clamamos, que un día le dijimos que lo amamos, porque Dios conoce el corazón. Yo puedo juzgar según la apariencia, pero Dios que pesa el corazón, hermano, Él va a juzgar eso. Dios no es injusto. Dice, Él creó todas las cosas por su palabra. Él mandó y fueron hechas.
Hebreos 11:3. Él mandó y Fueron ellas. Él creó todo por su palabra. 11:3 dice, miren, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se fue hecho de lo que no, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe entendemos que todo lo que vemos fue hecho ¿por qué? Por lo que no se ve. Por la palabra. Entonces, de modo que lo que se ve hoy día fue hecho de lo que no se veía. Hoy día todo lo que usted, ese cerro, esas estrellas, ese sol, esa luna, antes que fuese creado, Dios ya la había visto. Que Señor, ¿por qué yo me habré venido al mundo? No, porque Dios te creó a ti. ¿Cómo le dijo a Jeremías? Antes que te formases, En el vientre. te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta. O sea, cuando Jeremías no pensaba ni estar, cuando la mamá de Jeremías era chiquitita y el papá de Jeremías era chiquitito, Dios ya estaba preparando a ese niño y estaba preparando el vientre de esa niña para que apareciera un profeta. O sea, el profeta no apareció por casualidad. Todo lo había preparado Dios. Por la fe entendemos que todo lo que fue hecho hecho antes. Mire, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve ahora fue hecho de lo que no. Oiga, si usted está acá en pie y no se ha muerto y no ha desaparecido de este planeta, porque Dios lo tiene para algo. Oiga, si ha partido gente con menos cosas que, hermano, no han vivido, le han pasado cosas como nada y han desaparecido de este planeta. Y si hoy día, ¿me entiende, no? O sea, lo que se ve fue hecho de lo que no. Nosotros no estamos por casualidad. Todas las cosas fueron hechas por un propósito, hermano. Oiga, si Jeremías dice, Señor, no sé hablar, no digas, soy un niño, todo lo que yo te envíe irás y dirás todo lo que yo te mande. O sea, el Señor dijo, antes que tú te formases, antes que tú aparecieras, antes que tu mamá ni pensara tenerte, yo ya te había visto arriba. En mi presencia, Dios había, en un conocimiento anticipado, Dios ya había visto a Jeremías. O sea, que usted y yo estemos acá no es una casualidad, Dios ya no había visto. Porque lo que fue hecho fue hecho de lo que no sé. Entonces ese es el reino de Dios. En el reino de este mundo las cosas son diferentes. La gente tiene que ver las cosas hechas para creer en el reino de Dios. Usted no tiene que ver. Solamente tiene que Creer. Amén. Dice, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué es lo que hace Él? Él sustenta todas las cosas ¿con qué? Con su palabra. Él sustenta, Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el que sustenta, usted no sustenta, ni yo sustento el ministerio. El que sustenta todas las cosas es Él, con la palabra de su poder. Dice, Poder. Hebreos 1:3. Gracias y paz a vosotros. Perdón, 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a ir rápido porque este tema es un poquito largo dice, la naturaleza obedece al gobierno de Dios. ¿Quién obedece? La naturaleza. Al gobierno de Dios de un modo espontáneo y natural. Obviamente no se trata de una sumisión consciente y voluntaria como en el caso del hombre. Pero la naturaleza obedece al gobierno, ¿se sujeta al gobierno de Dios o no se sujeta? Sí. ¿Dónde lo podemos ver? En las aguas, en el mar y todo. ¿Quién es dijeron los discípulos, que aún los vientos y las olas, obedecen. pero no lo obedecen porque tengan conciencia, sino porque reconocen el gobierno, la palabra de Dios. Soltaba la palabra de Jesús y todo se sujetaba. No por conciencia propia, porque los vientos y la ola no tienen conciencia como el hombre, pero sí obedecen a la voz. Oiga, si la naturaleza sin tener conciencia obedece, cuánto más nosotros. Por eso que hay que entender qué es lo que es el reino de Dios. Porque cuando yo me muevo en el reino de Dios, la vida mía tiene que ser consecuente a lo que yo... Oiga, si en la antigüedad, no sé si ahora, pero en la antigüedad usted desobedecía a un rey, oiga, usted se moría.
tiro. De hecho, cuando Nabucodonosor, siendo un pagano, hermano, dio una orden que cualquiera que no se inclinara a la estatua, hermano, moría inmediatamente. Cualquiera que no cumpliera un edicto, hermano, Darío dijo, fue echado al foso de los leones. O sea, los hombres tenían que sujetarse sí o sí al gobierno humano, cuanto más al gobierno de Dios. O sea, si las olas y los vientos y la naturaleza en sí le obedecen, cuanto más el hombre. Dice, el gobierno moral de Dios sobre los hombres. Estamos hablando de todo lo que es gobierno. El Mauricio. Sí. ¿Algo dijo? El gobierno moral de Dios sobre los hombres. El hombre es un ser moral, creado por Dios a su imagen y semejanza. El hombre es un ser moral, creado por Dios a su imagen y semejanza, con atributos y personalidad, con atributos de personalidad, espíritu, voluntad, intelecto, emociones. Dios ejerce su gobierno moral sobre el hombre, esperando de él una sujeción consciente y voluntaria. Mire lo que dice, el gobierno moral de Dios sobre los hombres. El hombre es un ser moral, creado por Dios a su imagen y semejanza. El hombre es un ser moral. ¿Sabe usted lo que es la moralidad? Es la forma de hablar, la forma de conducirnos, la forma de vivir delante del Creador. Lindo, ¿no? Es que vamos entendiendo qué es lo que es el reino. Cómo el Dios ejerce el hermano su reinado, cómo cuánto Él es rey o señor de nuestras vidas. Porque el hombre es un ser moral. Amén. Dice, el hombre es un ser moral creado por Dios a su imagen y semejanza, con atributos de personalidad, espíritu, voluntad, intelecto, emociones. Dios ejerce su gobierno moral sobre el hombre, esperando de él una sujeción consciente y voluntaria. Dios ejerce un gobierno ¿qué? Moral. Dios ejerce un gobierno moral. ¿Cómo es Dios? Como Él es Dios, como Él se mueve, como Él hace, deberíamos hacer nosotros porque es lo que transmite. O sea, cuando el presidente de la República, hermano, declara o decreta cuarentena nacional, nadie puede salir a la calle ni pararse a la puerta. Un ejemplo, una cuarentena nacional obligatoria. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo si yo estoy bajo el gobierno del presidente? ¿Puedo salir yo y andar haciendo lo que yo quiero? Porque eso me va a traer consecuencias, porque supuestamente yo estoy bajo esta presidencia igual, bajo el gobierno de él. Es que esa es la moralidad de Dios. Según como Él es, yo tengo que moverme. Entonces ahí vamos entendiendo cuánto del reino de Dios yo tengo en mí. Cuánto del reino del cielo yo tengo en mí. Como Él es, porque Él, en el gobierno de Dios hay órdenes. Hay una palabra que te ordena a vivir de una forma. Y cuando yo paso por alto esa palabra, yo estoy pasando por alto el gobierno de Dios. Y no puedo decir que yo vivo bajo ese gobierno, si yo no hago lo que mi rey me está diciendo que yo haga. ¿Se entiende? Amén. Es tremendo, ¿no? Vivir bajo... Por eso que el tema es el gobierno natural de Dios sobre la creación. Dice, el gobierno moral de Dios sobre el hombre. El hombre es un ser moral, creado por Dios, a su imagen y semejanza, con atributos. Dios los creó a nosotros con atributos de personalidad, con un espíritu, con una voluntad, con intelecto, con emociones. Dios ejerce su gobierno moral sobre el hombre, esperando de él una sujeción consciente y voluntaria. Dice, Dios es la autoridad suprema. ¿Qué es lo que es Dios? Autoridad Suprema. No hay sobre él otra autoridad. Dios es autoridad suprema.
su voluntad al hombre por medio de su palabra. El hombre, un ser creado con responsabilidad moral. Dios creó al hombre con una ¿qué? Responsabilidad moral. Dice, y capacidad de decisión. Es responsable de obedecer consciente, voluntaria e inteligentemente a la palabra de Dios. Yo soy responsable de obedecer consciente y voluntariamente la palabra de Dios. A mí Dios me manda a vivir de una forma. A mí Dios me manda a conducirme de una forma. A mí Dios me manda a hablar de una forma. A mí me manda a Dios a moverme, hermano, de una forma porque estoy en el reino. Por eso es que es medio dudoso cuando una persona, hermano, dice que está en el reino, o que está en la voluntad, o que está caminando y usted lo ve con corbata, lo ve vestido, lo ve con una falda larga, una hermana, pero lo ve haciendo lo que la Biblia nos dice que haga. Lo que la Biblia dice que usted no haga. Vivir en murmuraciones, vivir en cuestionamientos, vivir en el pecado, vivir en la inmundicia, vivir haciéndolo, transgrediendo las leyes de Dios, la palabra de Dios. Eso es inmoral. Y Dios nos dio la responsabilidad. Nosotros Dios nos creó con una mentalidad moral. De vivir en una obediencia diferente. ¿Se entiende? Amén. Hola Mauricio. Hola, bendición. Bendición. Dice. Bendiciones. Hola. Hola, buenas tardes. El gobierno moral de Dios sobre los hombres. El hombre es un ser moral, creado por Dios a su imagen y... O sea, dice, el hombre es un ser moral, creado por Dios a su imagen y semejanza, con atributos de personalidad, espíritu, voluntad, intelectos, emociones. Dios ejerce su gobierno moral sobre el hombre, esperando de él una sujeción consciente y voluntaria. Dios es la autoridad suprema, expresa su voluntad al hombre por medio de su palabra. El hombre es un ser creado con responsabilidad moral. Lo contrario de moral es inmoral. ya, entonces Dios nos dio una voluntad moral. Dios te enseña a ti por medio de la palabra cómo yo y usted tenemos que conducirnos. Él nos dio una responsabilidad moral. O sea, es que estamos hablando sobre el gobierno de Dios. Cuando el gobierno de Dios está en una familia, está en un ministerio, está en una casa, está en una iglesia, está en donde esté. Cuando yo digo que yo camino bajo el gobierno de Dios, yo camino bajo la moralidad de Él. Porque Dios es moral, no inmoral. Entonces cuando yo digo yo estoy en el reino de Dios, yo camino en la voluntad de Dios, yo camino bajo los atributos de Él. Porque son los atributos de Dios. Dios es santo, Dios es amor, Dios es misericordia. ¿Entiendes? Dice, Dios es la autoridad suprema, expresa su voluntad al hombre por medio de su palabra. El hombre es un ser creado con responsabilidad moral. Dios me creó a mí con responsabilidad moral. Yo sé cómo tengo que conducirme con mi familia, cómo tengo que tratar a mi esposa. Entonces a veces nos vemos haciendo lo inmoral, porque a veces yo, sin querer, hago lo que no corresponde con mi esposa. Estoy actuando de una manera incorrecta porque la Biblia me manda a hacer otra cosa a mí. Estas son las responsabilidades morales que Dios nos da a nosotros como hombres de Dios. O como hombres gobernados por el gobierno de Dios. Porque yo puedo decir que yo estoy bajo el gobierno de Dios, que estoy bajo la voluntad de Dios, pero mi vida puede caminar totalmente opuesta a lo que yo digo. No sé si me estoy explicando. Dice, es responsable de obedecer consciente y voluntariamente e inteligentemente a la palabra de Dios, reconociendo y acatando de este modo el reino de Dios sobre su vida. Yo soy responsable de obedecer consciente y voluntariamente. Yo soy responsable de obedecer consciente y voluntariamente la palabra de Dios, reconociendo y acatando. O sea, yo soy responsable de obedecer consciente y voluntariamente la palabra de Dios. Y una cosa que yo le explique ahora, una cosa que yo le enseñe, la otra cosa es que yo viva en esto. Consciente y voluntariamente, Dios no me obliga a vivirla. Pero sí pero me está pidiéndome que yo viva de esto. Si yo estoy hablando de un reino, ¿verdad? Que Jesucristo dijo, arrepentido porque el reino de los cielos. Entonces Él traía algo totalmente diferente a lo que el hombre habían presentado durante tiempos.
Dios tuvo que cambiar las mentalidades de los hombres, tuvo que cambiar las conductas de los hombres, tuvo que cambiar todo. Porque en el reino del cielo, en el gobierno de Dios hay otros atributos. Vamos. Las situaciones del hombre ante el reino de Dios. La creación del hombre. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanzas. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Señoree el hombre de los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1, 26 y 27. Dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Según Génesis capítulo 2, verso 7. Ya mencionamos al hombre hecho a la imagen, a la semejanza de Dios. Tenía espíritu y atributos de personalidad. Asimismo, esa imagen divina se veía en sus atributos morales, en su estado de inocencia perfecta. Adán y Eva reflejaban la santidad, la justicia y el amor divino. Cuando ellos fueron creados, reflejaban ¿qué cosa? La justicia. La inocencia, la justicia, el amor divino, la santidad. Eso reflejaba, porque ellos vivían bajo el gobierno de Dios antes que desobedecieran. Va. Dios ejerce su gobierno sobre el hombre. Vamos a ser rápido para que esto... Dice, Dios ejerce su gobierno sobre el hombre. Génesis 1, 28 y 31. En pleno ejercicio de su autoridad, Dios gobernaba sobre el hombre y la mujer mediante su palabra, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señorad. El hombre debía labrar la tierra y cuidarla. Génesis 2.15. Podía comer del fruto de todos los árboles, podía comer del fruto de los árboles, de los animales y de las plantas. Podía tener una vida con su esposa, pues eran una sola carne. Génesis 2, 24 y 25. Aquel que era la autoridad suprema estableció límites y dice, aquel que era la autoridad suprema, ¿quién? Dios. ¿Estableció qué? Límite. No, es que el hombre tiene que tener Límite. No, porque el hombre no se manda solo. Cuando yo digo que yo estoy bajo el gobierno de Dios, yo no me puedo caminar como yo quiero caminar. No me puedo conducir como yo me quiero conducir. No me puedo mover porque hay un gobierno. O sea, cuando yo estoy bajo autoridad, hay alguien que está sobre mí. Y él me dice cómo yo tengo que hacer las cosas. En este caso, Dios. ¿Amén? En pleno ejercicio de su autoridad, Dios gobernaba sobre el hombre y la mujer. Ya dice, aquel que era la autoridad suprema estableció límites a la conducta del hombre. Dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiera ciertamente... Morir. O sea, está todo ahí, pero hay una... Mira, te voy a dejar, te estableció algo. El día que usted coma de este árbol, ciertamente... Morir. Morirá. No coma. No. Aquí hay un límite. Puede hacer todo lo que quiera, pero hay límites. En el reino hay Límite. Hay límites, hay autoridad, hay cosas, hay órdenes que Dios te va a dar. Por eso que cuando yo hablo que yo vivo en el gobierno de Dios, que yo soy hijo de Dios, que yo vivo en el reino, yo tengo que caminar en los límites de Dios y en la autoridad que Él ejerce sobre mi vida. Dice, todo era hermoso y bueno mientras el hombre y la mujer vivían sumisos a la autoridad del Rey eterno. Es decir, mientras vivían bajo el gobierno moral de Dios. Lo inmoral es la desobediencia, lo moral es obedecer. Mientras ellos vivían bajo el gobierno moral de Dios, en la obediencia, todo era perfecto. Hasta que desobedecieron lo inmoral. Cuando aparece lo inmoral, hermano, todo se destruye. Cuando aparece lo inmoral, cuando aparece la naturaleza humana, la naturaleza caída, todo se... Todo. Pero mientras yo estoy bajo el gobierno de Dios, oiga, yo he experimentado todo, las dos partes. Mientras he caminado en la obediencia, todo es lindo. Mientras me he querido yo ponerme medio inmoral, medio desobediente y hacer cosas que yo pienso que están buenas, pero que Dios no me ha dicho que haga, todo comienza a desmoronarse. Todo lo lindo comienza a verse feo. Claro, todo lo hermoso comienza, todo lo que es alegría comienza a convertirse en tristeza, todo lo que es gozo comienza a convertirse en lamentación. De nuevo, ¿qué pasó? Si estaba bien. Comencé a caminar en la inmoralidad.
Y una de las inmoralidades no es que usted mire a una mujer o que usted vea, sino que es una de las inmoralidades es la desobediencia del hombre hacia el gobierno. Oiga, estamos hablando del gobierno de Dios. Po. La falta de sometimiento. No, es que en el gobierno de Dios, oiga, yo tengo que, lo que hablábamos recién, cuando Nabucodonosor dio una orden y dijo, cualquiera que no se incline a esta estatua que yo va a ser muerto, echado a un horno. Darío dijo, cualquiera que no cumpla estos edictos va a ser echado a los leones. Entonces, si estos reyes siendo naturales, todos tienen que vivir bajo ese gobierno, y el que no lo cumplía había consecuencias, ¿cuánto más en Dios? Es que una cosa es yo hable del gobierno de Dios sobre mi vida, la otra cosa es que yo muestre el gobierno de Dios en mi vida. Claro, porque yo puedo hablar del gobierno, pero mostrarlo en mi vida es otra cosa. Yo tengo que mostrarlo en mi casa, tengo que mostrarlo en mis hijos, tengo que mostrarlo en mi esposa, tengo que mostrarlo en el ministerio, tengo que mostrarlo con mi amigo, tengo que mostrarlo con la gente. Entonces y cuando me dicen, oye, Carlos, ¿por qué tú no ves que yo hay uno que me manda a mí y este que me manda a vivir de esta forma? No, pues que pero Carlos, pues, tú vivías en este gobierno, sí, porque es el gobierno de Satanás. Pero en el gobierno de Dios me manda a vivir totalmente diferente. Porque en el gobierno de Dios uno vive con moralidad. Porque Dios te hizo una persona con moral, con atributos de Dios. Santo, íntegro, no mentiroso, sino, hermano, vivir con verdad. ¿Se entiende? Amén. Vamos. Todo era hermoso y bueno mientras el hombre y la mujer vivían sumisos a la autoridad del Dios eterno, del Rey eterno. Es decir, mientras vivían bajo el gobierno moral de Dios. La entrada del pecado a la vida del hombre. Génesis 3. Engañados por Satanás, la mujer primero y luego su marido, se rebelaron contra la voluntad de Dios, comiendo del fruto prohibido. Así pecaron. ¿Qué es el pecado? Justamente esto. Rebelión contra Dios. ¿Qué es lo que es el pecado? Rebelión contra Dios. Rebelión. Es que cuando la persona roba o cuando la persona hace lo malo acá, ¿qué es lo que hace la autoridad? Lo aprende. Te lleva preso porque estáis pasando por alto algo que está establecido. O sea, cuando yo peco, cuando yo hago lo malo delante de Dios, yo estoy diciendo con mi vida, con lo que yo estoy haciendo, que no estoy de acuerdo con lo que está establecido por el Rey Eterno. No sé si me estoy explicando. Cuando yo hago lo contrario a lo que mi rey, el que me está gobernando, me exige, es que yo no estoy de acuerdo. Eso es como lo que está pasando ahora. Quieren la AFP en el suelo, que se devuelva la plata. No están de acuerdo con el gobierno que lleva Piñera. Entonces, ¿cuál es la manifestación que muestra la gente? Rebelión, protesta, escándalo, quemando autos, quemando neumáticos. Porque eso es lo que muestra la persona cuando no está de acuerdo con un gobierno. Cuando yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Dios, yo muestro a través de mi vida, mis conductas, que no estoy de acuerdo con lo que el Dios del cielo o el Rey Eterno me está estableciendo. Entonces yo no tengo para qué hacer protesta y salir con una olla y pegar no quiero con Dios, no tengo para qué. Mi vida va a mostrar que yo me estoy rebelando en contra de lo establecido por el Rey. No tengo para qué, yo no tengo para qué gritarlo. Mi vida va mostrando que yo no estoy de acuerdo. Yo puedo decir que estoy de acuerdo, pero mi vida está mostrando que no estoy de acuerdo. Claro, una cosa que yo hable de que estoy de acuerdo, pero mi vida tiene que mostrar eso. Dice, ¿qué es el pecado? Justamente esto, rebelión contra el gobierno de Dios, ante su autoridad. Es hacer mi propia voluntad. Una manifestación del gobierno de Dios que yo hago, ¿qué? Propia voluntad. No, porque yo no tengo por qué sujetarme, hermano, si a mí Dios me llamó para esto. Yo no, es que Dios pone, que te ponga el que... Cuando yo camino bajo mi propia voluntad, pensando, creyendo que lo que yo pienso y digo es lo cierto, y eso abajo todo otra cosa, hermano, eso es caminar bajo... Mira, una de las manifestaciones de la rebelión es caminar bajo mi propia voluntad. Cuando yo camino bajo mi propia voluntad y veo que lo que yo he hecho no me ha producido fruto, porque está mal. Porque si yo construyo el tercer piso acá, porque estamos en este proyecto, ¿no? De construir. Pero si yo me pongo a construir sin medida, sin nada, y eso se me cae y lo vuelvo a hacer, dice, es porque no tengo que llegar a un arquitecto, tengo que llegar a un ingeniero, tengo que llegar a alguien que sepa para que esto salga. Bien. Entonces, cuando yo estoy entendiendo que caminar bajo mi propia voluntad no me ha ido bien, entiendo que lo estoy sujeto bajo la autoridad divina.
Es una manifestación de decirle a Dios, no me importa como tú me digáis que yo haga el arca. Yo voy a poner en mis medidas, no, yo la quiero hacer de 5 pisos, tú querés 3, yo hago 5. No la voy a calefatear por fuera nomás, no por dentro. O sea, es hacer todo conforme a lo que yo pienso. Y no con las medidas de Dios. ¿Eh? A mí avanzando un poquito rápido. Es hacer mi propia voluntad. Es hacer lo que me da la gana. Oiga, caminar haciendo lo que a mí me da la gana, hermano, trae una consecuencia tremenda porque no estoy bajo autoridad. Menos la autoridad de Dios. Y es peligrosísimo. Oiga, porque el rey de este siglo, el príncipe de este siglo, no le da la paz a nadie. No le perdona a nadie. Recordemos que ¿sabe por qué Satanás se rebeló? Porque dijo, subiré al trono de Dios y seré semejante. Él ya no quería ser mandado por Dios, él quería ser como Dios. Él ya no quería que Dios le diera orden, le dijo, no, subiré, yo también tengo atributos, también puedo hacer esto. Así que, pero cuando subió arriba, una de las manifestaciones, hermano, de una persona que no camina bajo su gestión, hermano, en el reino de Dios, es una persona que quiere, hermano, ocupar lugares que Dios no le ha dado que ocupe. Y al final lo veis de fracaso. Un fracaso. Sí. Porque, oiga, Satanás dijo, yo canto, yo soy el mal, no sé, yo voy a subir al trono de Dios y seré semejante, si yo también tengo los atributos que Él tiene. Una de las manifestaciones de una rebelión en contra de lo que Dios está ordenando es que, hermano, usted quiere, o yo quiero, hermano, tomar una postura que no corresponde delante de Él. ¿Y qué es lo que fue? ¿Qué es lo que le ocurrió a Él cuando hizo eso? No es que eso es lo que pasa, el hombre vive de fracaso, vive cayendo, vive, porque tiene que entender, hermano, que lo que hoy día tiene no es de él. Que lo que yo tengo hoy día, esto no es mío, por eso que yo siempre, mi mamá me dice, hijo, usted siempre está ayudando al menos estos dormitorios, acá. Usted siempre, si esto me lo dio Dios para, o sea, me lo pasó Dios para ministrarlo, pero es de él. Y si él quiere hacer cosas, él lo va a hacer. Porque estas cosas no son mías, yo no me puedo rebelar en contra de lo que él quiere. Dice, lo que yo quiero, lo que a mí me parece bien, hago lo que yo quiero y lo que a mí me parece bien, desconociendo de este modo la autoridad y el reino de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona puede, oiga, yo puedo entender un montón de cosas, puede Dios haberme bendecido con un ministerio, puede haberme dado lo que... Pero cuando yo hago mi propia voluntad y camino bajo lo que yo pienso que es correcto, yo desconozco lo que es el reino de Dios. Porque si yo conociera cuál es la autoridad de Dios, yo camino ahí. Sometido a Él, po. Y lo que Él me diga que haga, hago. Y es imposible, yo le voy a decir una cosa, es imposible que usted vea a una persona, me vea a mí, hermano, en un fracaso ministerial, si yo estoy sujeto a Él. ¿Por qué Él no fracasa? No, pues. Pero ¿por qué no hemos visto? Yo al menos me he visto envuelto en situaciones porque he querido hacer yo mi voluntad. Y esto no es por querer hacer cosas buenas, esto es por obediencia. Esta es. Esto no es por querer hacer cosas buenas, que a veces hemos querido hacer cosas buenas, pero no estar en la voluntad de Dios todavía. Y al no estar en la voluntad de Dios, al final termino, hermano, viviendo una situación compleja. Vamos. Bueno, eso no. Esto es exactamente lo que Satanás quiso y aún quiere lograr en todos los hombres. Oye, si tú podías, es lo que compartíamos del pináculo del templo. Súbete, arrójate. Muéstrale al mundo que tú, que eres un enviado de Dios. Él está diciendo que tú muéstratele. Pues todos te van a alabar, todos te van a admirar, porque los ángeles van a venir y te van a tomar. O sea, eso es lo que hace el enemigo cuando Dios bendice a un hombre y lo pone en honra y le da cosas preciosas. Lo sube, cuando están arriba, lánzate, hace todo lo que tú pensás, porque tú tenías esto y tenías esta bendición y hácelo nomás. Y los hombres caen en eso. Si es lo que, si Satanás no tiene problema, oiga, la preocupación de Satanás no es hacer caer a cualquiera, él quiere hacer caer a los hombres, hermanos, que Dios ha bendecido porque mete más bulla. Sí. Es una pieza importante que se gana. Es una pieza importantísima, hermano, que se gana para él. Por lo que lo sube al pináculo y dice, arrójate, lánzate, tú muévete, tú no tenés para qué sujetarte. No, hermano, si esto que estáis haciendo está bien, pero no hay un orden de Dios. Si todo esto, oiga, en todo gobierno, sea de reyes o sea de autoridad, de presidente, aún en las comisarías, oiga, hay órdenes, hay mandamientos, hay estatutos, hay preceptos para que la persona se mueva, si no andaría todo al lote. Todo.
Usted le toca guardia hoy día, pero es que lo que no guardia no quieren, presente su renuncia, pero si no, haga guardia. O sea, esto no es como usted quiere, que hay cosas que están establecidas y de esta forma usted se mueve. Dice, las condiciones actuales del hombre, cómo el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Del mismo modo que Adán, todos hemos pecado contra Dios, tanto por la herencia pecaminosa que hemos recibido como por nuestras actitudes personales ante Dios. Cada uno vive como quiere, haciendo su propia voluntad. Las consecuencias de esta rebelión están a la vista. Egoísmo, mire. ¿Cuáles son las consecuencias de esta actitud, de querer vivir bajo mi voluntad? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las consecuencias de estas rebeliones? Están a la vista. Viene el egoísmo, el orgullo, temores, ansiedades, depresiones, enfermedades, iras, mentiras, divorcios, enemistades, etc. Oiga, eso no lo produce la obediencia. La obediencia produce fructificado, multiplicación, bendición, amor, paz, gozo. ¿Verdad? Todos son síntomas de una muerte espiritual, finalmente la muerte física, y luego las condiciones eternas. Dice, ¿cuántos males sobrevienen a la humanidad por no vivir bajo el reino de Dios? ¿Cuántos males vienen a la humanidad por no vivir bajo el reino de Dios? ¿Qué dice? ¿Cuán triste es la condición actual de los hombres? Para colmo de males, el hombre no tiene en sí ningún recurso para remediar o revestir esta situación, que esencialmente es un problema espiritual. ¿Qué es lo que es? ¿Esto es un problema? Espiritual. No, porque no es carnal, po. No, porque aquí se mueve todo en la parte espiritual. Oiga, si hay hombres tremendos de Dios. Oiga, yo a veces hago cosas que no quiero, ¿verdad? No quiero ofender a Dios, lo ofendo igual, porque es un mover, hermano, no es natural, es algo espiritual. Dice, ¿cuántos males sobrevienen a la humanidad por no vivir bajo el reino de Dios? ¿Cuán triste es la condición actual de los hombres? Para colmo de males, el hombre no tiene en sí ningún recurso para remediar o revertir esta situación, que esencialmente es un problema espiritual. No hay cómo hacerlo si no hay una sujeción en el reino, no hay cómo hacerlo. Por más textos bíblicos, por más cosas que yo sepa, por más, hermenéutica y humilética y un montón de cosas que yo sepa, el griego, si yo no lo sepa batallar esto en la parte espiritual, hermano, yo no voy a poder revertir nada, al contrario, es peor. Porque nos vamos cuestionando tantas cosas, que es como hablábamos hoy día con un pastor amigo y decía, pastor, a veces me cuestionaba yo porque vivía tantas situaciones y vivo tantas cosas y a veces digo, Señor, te equivocaste, me equivoqué, no soy yo. ¿Por qué? Porque la lucha, por todo lo que él sabe, él no entendía la parte espiritual, porque esto no es algo físico. Por eso que nosotros como hombres de Dios tampoco podemos cuestionar la vida de otro. Porque tenemos que, hermano, entender que esto es algo espiritual, que, hermano, mientras el hombre se alinea en el reino, hermano, Dios lo va solucionando solo. Él es, po. Sí. Dice, del mismo modo Adán, un problema, dice, el evangelio del reino de Dios. Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creen en el evangelio. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Jesús iba por todas partes predicando y enseñando sobre el reino de Dios. Ese era su tema principal. ¿Qué lo era? Tema principal. El reino de Dios. Y aún se podría decir su tema único. Habiendo ya considerado lo que es el reino de Dios, cabe ahora preguntar, ¿qué es el evangelio del reino? Dice, evangelio significa buenas noticias. Jesús anunció a los hombres buenas noticias del reino de Dios. Fueron buenas noticias porque el momento tan esperado y anunciado por los profetas había llegado. Era buena noticia, se estaba cumpliendo todo lo que los profetas habían dicho. Y aún sus buenas noticias, porque Dios en su amor
ha manifestado a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que sea salvo, para que salga al mundo. Nosotros los hombres excluidos de la presencia de Dios por nuestra rebelión, ahora recibimos la buena noticia de que el reino de Dios se ha acercado a nosotros y que mediante el arrepentimiento, un cambio de actitud y la fe en Cristo, se nos da la posibilidad maravillosa de nacer de nuevo en virtud de la muerte y resurrección de Cristo para entrar así en el reino de Dios. ¿Se entendió? Ya. De nuestra parte, esto significa un compromiso total de vivir bajo el gobierno de Dios, sujetándonos a la autoridad de Jesucristo. Cuando yo digo que he nacido de nuevo, que el reino de los cielos llegó a mi vida, yo me meto bajo la sujeción del gobierno ¿de quién? De Dios. De Jesucristo. O sea, cuando yo digo que yo nací de nuevo, que en mí hay un nacimiento nuevo, que hay una mentalidad diferente, que yo acepté el reino, yo tengo que entender que hay uno que está sobre mí y abajo de ese gobierno yo me muevo. Dice, de nuestra parte esto significa un compromiso total de vivir bajo el gobierno de Dios, sujetándonos a la autoridad de Jesucristo. De parte de Dios significa el perdón total de nuestros pecados, una vida nueva. El ser hecho hijo de Dios es el vivir en su reino, aquí y ahora, como también por la eternidad. O sea, no es que hermano, cuando yo esté en el reino, no, porque ahora usted también tiene que vivir en ese mismo reino. Usted no espera irse al cielo para vivir sujeto ahí, si usted tiene que sujetarse ahora acá. Yo tengo que sujetarme ahora acá en el reino. Si yo estoy viviendo en el reino de Jesucristo, en el reino de Dios, yo tengo que entender que hay un gobierno y que este gobierno tiene que mover mi vida acá. Por eso es que hoy día hay escasez de milagros, escasez de manifestaciones, escasez de tantas cosas porque no hay un gobierno de Dios. En el gobierno de Dios los muertos se levantan, en el gobierno... Oiga, Jesucristo caminaba acá y dijo, arrepentió porque el reino de los cielos... Entonces apareció un endemoniado que queda libre, porque en el reino no hay demonio. Aparecía un cojo que iba caminando, aparecía un muerto que le salían un muerto, se lo resucitaba. Entonces, porque en el gobierno que él traía, en el reino que él traía, no habían esas clases de cosas. Acá en el reinado de Satanás sí, pero en el reino que él había traído no ocurría. Entonces, cuando yo digo que estoy bajo de gobierno, entonces esas cosas tienen que moverse. ¿Sabe por qué escasean esas cosas? Porque no estamos bajo, decimos estar bajo el gobierno, pero no estamos bajo el gobierno. O si no, ocurriría porque son visibles. El otro día pasamos un tema sobre los 5 ministerios, ¿no? Y entonces acá los ministerios saben marcas. Entonces cuando yo camino en mi ministerio bajo las marcas o bajo la obediencia al reino de Dios, algo tiene que ocurrir diferente acá. No, pero que está diciendo, no, pero es que es así. Felipe, los apóstoles y los hombres traían las marcas, ¿no? Simón el mago andaba con una enseñanza media turbia, apareció Felipe y pum, lo dejó manifiesto que todo lo que había enseñado desde el más grande al más pequeño era pura mentira. Porque él sabía las marcas del reino, los demonios salían, los enfermos sanaban, los muertos resucitaban. Vamos. Aquí ya vamos. El Evangelio ya dice, nosotros los hombres excluidos de la presencia de Dios por nuestra rebelión, ahora recibimos las buenas noticias de que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Y que mediante el arrepentimiento y un cambio de actitud y la fe en Cristo, se nos da la posibilidad maravillosa de nacer de nuevo en virtud de la muerte y resurrección de Cristo para entrar así en el reino de Dios. De nuestra parte, esto significa un compromiso total de vivir bajo el gobierno de Dios, sujetándonos a la autoridad de Jesucristo. De parte de Dios significa el perdón total de nuestros pecados, una vida nueva, el ser hechos hijos de Dios y el vivir en su reino aquí y ahora, como también por la eternidad. Los dos reinos. Todos los hombres vivimos según ciertas normas y hábitos, aunque no sea más que los caprichos que cambian en cada momento. Se dividen los seres humanos entre los que viven como quieren ellos. Se dividen los seres humanos entre los que quieren, entre los que viven como quieren ellos y los que viven como Dios quiere. Se dividen los seres humanos, el que quiere vivir como él quiere y como quiere Dios que vivan. Ahí se dividen. Ya dice. Dos conceptos de gobierno de la vida que son determinadamente opuestos entre sí. En la Sagrada Escritura estos dos gobiernos están identificados como el reino de Dios y la potestad de las tinieblas. Ambos términos aparecen en la epístola de Pablo a los Colosenses, donde el apóstol habla de Dios y afirma, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Asimismo la Biblia aclara que Satanás
es el que domina el reino de las tinieblas, mientras que Jesucristo ejerce el gobierno sobre el reino de la luz. La postura de las tinieblas, el que pretende vivir según sus propios criterios, se engaña. Entre tanto que uno hace lo que quiere, piensa que va bien, cuando en realidad está destruyéndose y cayendo en las trampas del diablo. Por esto debemos darnos cuenta de que la raíz del mal del hombre está en la rebelión, su egoísmo, su pretendida independencia de Dios. Al no tomar en cuenta a Dios, ni reconocerlo como dueño y rey sobre su vida, está siguiendo el mismo camino de Satanás y terminará eventualmente bajo su dominio. Satanás es llamado en la Biblia el príncipe de este mundo. Juan 12:31, Efesios 2:2. Con su demonio ejerce una fuerza espiritual maligna, cuyo propósito es trastornar, arruinar. ¿Cuál es el propósito de Satanás? ¿El reino de Satanás cuál es? El propósito de él es trastornar y distorsionar. Oiga, cuando yo camino bajo el gobierno de Satanás y no camino bajo el gobierno de Dios, ¿qué es lo que es manifiesto en mi vida? Que me trastorna y me Domina. arruina. ¿Se entiende? Es que el propósito del diablo es arruinar, que él odia la creación, odia nuestra vida, con mayor razón cuando usted ha aceptado al Señor. Cuando nosotros hemos tomado la decisión de servirle al Señor, hermano, Él nos odia. El propósito es arruinar, hermano, nuestras vidas, destruirlas completamente, los matrimonios, los ministerios, las vidas, los hijos, todo. Dice, Satanás ya dice, con sus demonios ejerce una fuerza espiritual maligna cuyo propósito es trastornar y arruinar y al fin destruir al hombre. Por eso hay tanta confusión y maldad alrededor nuestro y a menudo en los mismos seres humanos. La actividad de Satanás en el mundo está planeada en muchos textos bíblicos como los siguientes: Efesios 12 del 1 al 3, Efesios 6 del 11 al 13, Juan 10:10, 2 Corintios 6 del 3 al 4. Es importante entender que nuestros recursos humanos no son suficientes para hacerle frente o para evitar caer en sus garras. Nuestros recursos humanos no son suficientes para poder, hermano, enfrentar y evitar caer en su garra. Oiga, cuando yo digo que yo puedo y me veo en una condición opuesta, digo, no. Con todo lo que tengo, con todo lo que sé, con todo lo que hablo, no es suficiente para hacerle frente. Por algo estoy viviendo como estoy viviendo. Amén. ¿Se entiende? Por eso que vamos a entender que el propósito de este tema es entrar al reino, al gobierno de Dios. No hay es que hay gente que, oiga, son buenos para vivir bajo el gobierno humano. Se sujetan a los pastores, se sujetan a los líderes, son fieles a ese sistema, pero no al gobierno de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ser fieles y sujetarnos al gobierno de Dios. Si eso es lo que a ti te va a fortalecer y te va a poder, hermano, darte la fuerza y las capacidades para poder hacer frente al enemigo. Oiga, no es malo, es como dijo un día Gigi Ávila, hay gente que es fiel. Fiel, dijo, a los pastores, fiel a los líderes, pero infiel a Dios. Porque la prédica de Pablo cuando le dijo a Timoteo, procura presentarte. Adiós. Entonces le está diciendo, parafraseando un poquito esto, le está diciendo Pablo, mira a Timoteo, aunque todos te encuentren fiel, aunque todos te amen por tu fidelidad hacia mí, hacia los apóstoles, si Dios no te aprueba, si aunque todos te aprueben, pero si Él no te aprueba, está frito. Procura que Él te apruebe. Entonces ya buscamos la aprobación de lo que tenemos con los hombres, que los hombres te reconozcan, que los hombres te... Pero ¿y Dios? Si aquí está en juego tu vida y mi vida, es Dios quien tiene que, hermano, decir, este es un fiel siervo. Es Él. Porque yo puedo decir de Cristian que es lindo, que es fiel, pero Dios conoce la intimidad de Él. Puede que Dios no lo esté viendo de la misma forma, o yo pueda decir que Él no es fiel, pero Dios puede decir lo contrario de lo que yo digo. Porque aquí la aprobación proviene del cielo, no del hombre. Así es, Señor. ¿Amén? Dice, es importante entender que nuestros recursos humanos no son suficientes para hacerle frente o para evitar caer en sus garras. Tenemos que depender de Cristo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
1 Juan 3:8. Lucas también da testimonio de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Hebreos 10:38. El reino de Jesucristo. Aquí vamos a terminar. Cuando las escrituras se refieren al reino de Dios, no están hablando del cielo, del lugar donde habita Dios. Mire, escuche. Cuando las escrituras se refieren al reino de Dios, no está hablando del cielo o el lugar donde habita Dios, sino del gobierno de Dios. Dios hizo el mundo y como creador tiene el derecho de gobernar. Su gobierno se ejerce en la luz con justicia, santidad y amor. No es que nosotros estamos esperando que Dios nos gobierne en el cielo, pero Dios tiene que gobernar acá también. No está hablando específicamente del cielo. Está hablando de que el gobierno de Dios en la vida del hombre tiene que ser ejercido acá abajo igual. Es como nosotros cuando estábamos en un lugar medio complicado y queríamos salir pronto de ese lugar, entonces ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Nos portábamos bien delante de las personas, de las autoridades, para que la autoridad viera que estábamos haciendo bien las cosas, pero cuando se iban ellos, los encerraban, hacíamos otra cosa. Sí, pero cuando estaban ellos hacíamos eso. No, es que el gobierno tiene que ser, pero si yo me porto bien en todo momento. En el reino de los cielos igual no estoy esperando irme al cielo para portarme bien y para hacer bien las cosas. Desde ya yo camino bajo el gobierno del Señor. Entonces procuro ser un hombre, hermano, íntegro, vivir en santidad, vivir en justicia, vivir en el amor, vivir en la verdad. Desde ahora ya, porque el gobierno de Él está sobre mi vida. No, porque yo no espero venir a un culto para mostrar. No espero estar sentado acá para mostrar que la gente ahí por medio de este medio me vea. No, si tiene que ser en mi vida íntima, en mi vida personal, en mi soledad con Dios, también Dios tiene que verme que yo soy igual. Porque el gobierno de Dios está sobre mi vida. Entonces cuando el gobierno de Dios no está sobre mi vida, yo hacia los ojos de los demás estoy bien, estoy haciendo conducta para que me vean bien. Pero en mi intimidad solo, cuando se me cierran las puertas, yo hago otras cosas. El gobierno siempre refleja el carácter del gobernante. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Mire, el gobierno siempre refleja el carácter del gobernante. En este caso, Jesucristo es quien gobierna con la autoridad que surge de su muerte y resurrección, por lo cual reveló el amor, la justicia de Dios y ganó el derecho de reinar sobre el mundo entero. Mire, el gobierno siempre refleja el carácter del gobernante. Como es el gobernante, es él que está sujeto a ese gobierno. O sea, cuando yo digo que yo estoy sujeto al gobierno de Jesucristo, yo revelo el carácter de Jesucristo, la integridad de Jesucristo, la vida de Jesucristo a través de mi caminar. Amén. ¿Se entiende? Entonces yo cuando revelo el carácter gobernante, yo camino como camina mi Señor, mi Kyrios, mi amo. ¿Eh? Además, como Dios hizo al hombre a su imagen, este nunca podría vivir bien o realizarse aparte de la voluntad de Dios. Sin Él, uno no puede ser la persona que Dios quiere que sea. Sin Él no podemos. Si este tema aquí vamos a terminar. Todos hemos nacido en el reino de las tinieblas por ser descendiente de Adán, pero Dios quiere trasladarnos a su reino. Para ello envió a su Hijo, quien nos llama a seguirlo, a ser discípulos. La verdadera conversión es ser librados de la potestad de las tinieblas y ser trasladados al reino de la luz. Oiga, y el propósito de este tema, hermano, es que podamos entender que hay dos reinos, y lo entendemos, lo sabemos, hermano. Yo creo que los que me están escuchando ahí, hermano, deben tener algo más poderoso, más fuerte, con más exhortación, más elocuencia, más, hermano, significado, hermano, quizás con otros, con el griego, en latín, y me lo puedes, pero no se trata de eso. Se trata de que entendamos, hermano, que hay dos reinos, en el cual estoy yo. Mi carácter va a reflejar, hermano, quién gobierna mi vida. Mi vida, la vida que yo estoy llevando hoy día es la que muestro yo quién gobierna sobre mí. Cuando yo estoy caminando en la calle, cuando yo estoy juntándome con alguien, cuando yo me encuentro con gente que conocí en otro tiempo, lo que yo hablo, lo que yo digo, como yo me expreso con ellos, es a quién yo estoy mostrando.
Entonces, si yo hago lo mismo que ellos hacen, hablo de la misma forma que ellos hablan, me conduzco de la misma forma, es porque es el gobierno que está sobre mí, de Satanás. Sí, Señor. No mintamos. Por lo que es tiempo de comenzar hermano, a enderezarnos y comenzar a vivir bajo el gobierno de Cristo. Se puede, cuesta, sí, pero se puede. Cuando uno entra en el gobierno de Cristo, hermano, la vida del hombre y de la mujer comienza a ser totalmente Diferente. Hermano, agradezco a Dios, hermano, por este momento, por esta oportunidad. Hermano, que Dios nos permite de poder compartir de su palabra. Esperando, hermano, que haya sido de bendición para mis hermanos, mis hermanas, los que hayan escuchado este tema. Hermano, entendiendo que el afán no es, hermano, ofender ni dañar a nadie, sino podamos entender. El diablo es mentiroso y no se olvide que es el padre de la mentira. Amén. Nuestro carácter, nuestra actitud, nuestra forma, hermano, nuestra forma moral de vivir es la que va, hermano, a reflejar de qué reino somos. Hermano, si usted anda con mentira, con chisme, con cosas que, hermano, dividiendo, haciendo, hermano, porque el único que vino a matar, hurtar Destruir. y dividir fue él, Satanás. Así es. Amén. Así es. El reino de Jesucristo es amor, paz, benignidad, gozo, hermano, santidad, obediencia, sujeción. Hermano, entendamos que en el gobierno de Dios es totalmente diferente al gobierno que nosotros hemos pensado que llevamos. Sí, Señor. Correcto. Amén. 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 Que el Señor le bendiga, bendigo al Señor en esta noche. Hermano, Dios les bendiga a mis hermanos que están en esta noche con nosotros y bueno, Dios pueda, hermano, bendecir a través de esta palabra. Les guarda el Señor, oramos. Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta noche, papito, por tu palabra. Te ruego, Espíritu Santo, que esta palabra nos pueda quedar como clavo en cada corazón, Dios. Sí, Señor. Papito, yo te ruego que tú nos hagas entender a cada uno de nosotros, Dios mío. Señor amado, tu propósito sobre nuestra vida. Señor amado, gracias porque, Señor amado, hay un reino, Dios mío, Señor, totalmente diferente al que hoy día, Señor amado, se mueve en esta tierra. Papito, amado, yo te ruego que, Dios mío, podamos, Dios mío, Señor amado, entender, Dios mío, correctamente lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Gracias. Bendigo a mis hermanos, bendigo a mis hermanas que están oyendo este mensaje, a los siervos, Dios mío, gracias. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Y amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Que el Señor le guarde y le bendiga. Apáguenlo.